El arte nos permite viajar en el tiempo, nos muestra lugares que no conocemos y nos hace sentir emociones muchas veces inimaginables. Hoy el arte nos ha traído para saber un poco más de un gran maestro, un hijo de tierras norteñas, reconocido internacionalmente, perteneciente a la generación de oro de la Escuela de Bellas Artes de Lima, brillante y humilde como pocos, motivo de orgullo para el país entero y en especial para las artes plásticas. Mencionar la procesión de la papa o la creación del nuevo hombre es hablar del gran maestro Gerardo Chávez. Muchas gracias, Gerardo, por tenernos aquí en su casa, en su taller, por conversar con nosotros y por compartir con nosotros sus vivencias. ¿Cómo y cuándo comienza a pintar Gerardo Chávez? Exactamente no sé cuándo, pero es algo que nació conmigo mismo, o sea que no estuvo en mi cuerpo eso, la fecha no la sé exacta, pero fue a muy temprana edad, entre 7, 8 años, en realidad sí, sí, sí. Y era pintor, no solamente dibujante de cosas, en fin, que me agradaba, sino también pintaba puertas y cosas, todo lo que era ensuciarse la mano de pintura. Qué genial, ya estaba ahí. ¿Qué pintores han influenciado en su obra? Ah, eso sí hay todo un historial. Yo debo decir siempre que tuve un gran maestro, que fue mi hermano Ángel, pintor de mucho éxito cuando yo era niño, acá en Lima, y él, y bueno, gracias a su éxito yo también quise ser como él, ¿no? Entonces me fui nutriendo mucho de su aspecto técnico y bueno, esas cosas bellas que tiene el hacer, algo con las manos, el arte, en fin, es divino. Y me fue gustando y me encontré en que también era parte mía el arte. A pesar que para mí, cuando yo tenía 7, 8 años, creía mucho en ser artista. Y yo quería ser, como lo digo siempre, un personaje de circo, un trapecista, un artista, ¿sí? Un artífice de algo. Y entonces, hasta que descubrí por ahí, me descubrieron. Si tuviera que escoger un momento en toda su trayectoria de artista, ¿cuál sería ese momento? Un momento importante. Yo creo que bueno, el amor es importante, pero yo creo que el amor es vasto para conseguir llenar la vida de uno, ¿no? Sí, sí, entre el arte, sí, inclusive el amor en una inmensa soledad puede uno encontrar el amor, ¿no? Yo creo que todo pasa por acá. Compasión, claro, Yo creo que es eh, es un código, si podemos decir, especial para la existencia del hombre, claro, amar ¿no es la cierto? vida, amar las Amar, cosas. amar hasta encontrar la belleza, ¿no? Son cosas Claro, ya dichas, pero ciertas. sí, sí. Tanta imaginación, ¿de dónde viene? ¿Cómo las crea? Bueno, yo creo que eso es muy largo de desarrollarlo, pero en fin, voy a ver lo que pasó cuando yo tuve que escoger una escritura en mi modo de expresarme. Y comencé como otros artistas lo han hecho, pero yo no sabía, a mirar las manchas de las paredes viejas, me sugerían una serie de personajes extraños, diabólicos a veces, y es extraordinario lo que pude encontrar ahí. O sea, que en principio yo era un pintor estudiante como mis colegas, pero que habíamos hecho bellas artes y que el dibujo anatómico y todo lo parecido era muy propio del momento y de nosotros y teníamos que acercarnos lo más que se podía al parecido para realizarnos en cierto modo. Y yo creo que
Cuando yo comienzo a explorar un poco el querer tener una escritura mía, después de haber pasado por varias tendencias, ¿no? Claro, Porque tratando fui de descubrir, pintor ¿no? abstracto, en fin, cosas esas, indigenista y qué sé yo. Y fui hasta que logré entrar en la imaginación. Y la imaginación me ayudaba a ver una serie de manchas en las paredes, descascaradas especialmente, que influenció en ese momento, en ese espacio, fueron las paredes, por ejemplo, romanas, descascaradas, repintadas, y no, el tiempo había creado de fantasmas en esas paredes extraordinarias. Entonces yo viajaba mucho en ese mundo. Entonces comenzaba a ver caballos, seres humanos, gordas, flacos, en fin, monstruos que me alimentaban esa especie de visión que yo necesitaba, ¿no? Yo creo que fue muy entretenido. Sí, Eso imagino. me ayudó y después no es que tenía necesidad de salir, sino que mancha que veía era un parecido de algo. Entonces yo asociaba a lo que yo más o menos conocía y así fui ordenando mis formas en una composición que yo ya la había estudiado, ya sabía, y que bueno, pues la naturaleza hace las cosas, hace el resto de las cosas. ¿Cuál de sus obras considera que rinde homenaje al Perú o se encuentra cargada de peruanidad? Yo creo que es muy fácil decirlo ahora, pero en el momento en querer encontrar eh, un parecido a esta tierra, un parecido, en fin, al mundo en que vivimos. Y mi Perú yo necesitaba de mi Perú que me dé no solamente el ejemplo que nos dio con los ancestros, ni con toda esa cultura maravillosa en la cual hemos heredado y que ¿no? Y que, entonces, pero hay que hacer algo, porque ellos nos han propuesto, hagan lo suyo, nosotros hemos hecho esto, hagan ustedes lo suyo. Entonces hay que buscar una cosa que pueda identificarnos, que trascienda, que tenga, que sea del mundo, no solamente de Perú. Entonces, curiosamente yo redescubrí la papa. En un mercado me encontré con una hermosa papa, que la verdad voy a hacer una escultura, y efectivamente compré, yo no sé si pesaba como 1 kilo de papa, sí, y entonces la hice pasar en bronce y la he tenido casi como 1 año conmigo, en mi taller andaba y un buen día y la miraba y ¿qué voy a hacer contigo? No, una naturaleza muerta no puede ser, ya, bonita, ¿no? Claro, tan interesante, ¿no? Y bueno, por ahí estaba viendo un día, después de mucho tiempo, casi 2 años duró ese La papa ahí. Sí. Vi la televisión, la proyección del Señor de los Milagros. Y en ese momento hacían un descanso. Y yo dije, la procesión de la papa. Fue una cosa muy curiosa porque yo me iluminé. Interiormente sentí que podía ser un lenguaje maravilloso. Hablar de ella era hablar de todo, hablar de la tierra, la madre tierra, hablar de la mujer también, porque en realidad tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Y bueno, comencé a hacer aquí, nació 6 paneles de estos, sí, 6 paneles sobre la proyección de la papa. Es un día en que yo venía también de sufrir un espacio sin trabajar, porque mi hermano, aquel pintor que me enseñó las primeras pautas de la pintura, había fallecido. Entonces pasó como 6 meses y yo no tenía nexo con mi pintura, con mi trabajo. Y entonces, bueno, la proyección de la papa me hizo revivir una historia, pero maravillosa, porque no había pierde.
Después supe que había nutrido el mundo, no es que supe, mil cosas. Yo creo que como símbolo era extraordinario hablar de la papa. Y yo me preguntaba por qué los artistas no vieron eso. Vieron la papita para hacer la naturaleza muerta, como pretexto, pero había que pensar en gigante, enorme, pasearla. Había nutrido el mundo esa papa, ¿no es cierto? Y entonces me recompensó lo que yo tenía pensado siempre. La procesión de la papa, creo yo, resultó siendo la obra más distinguida, sí. Siendo el Museo de Arte Moderno un gran aporte a la cultura, quisiera nos comentara qué le inspiró para su creación o cómo nació. Bueno, es un fenómeno que yo guardé siempre y que se realizó cuando yo hice mi primera visita aquí al Perú y me di cuenta que nada pasaba, nada sucedía. Yo me fui y si me hubiera quedado, decía yo, hubiera sido terrible para mí, no hubiera hecho nada, no me hubieran conocido tampoco y todo eso. Y eso pasó más o menos 8 o 10 años después que yo estaba en Europa. Y claro, después de ver tantos museos, tantas cosas, los artistas, las colecciones privadas y todo lo demás, aquí no... Y si habían colecciones privadas no había acceso. Y entonces, bueno, yo creo que eso fue un momento muy preciso en el que dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer bienales o algo, crear una especie de boom cultural, una cosa. Entonces tuve la idea de hacer la primera Bienal de Arte en Trujillo. Y esto fue, claro, que yo lo comenté y se hizo de entusiasmo. Y por ahí nació la primera Bienal de Arte en Trujillo, la segunda y la tercera se hicieron, ¿eh? O sea, que ya comenzaba a tomar importancia. Y por ahí, pues, como todas las cosas que comienzan al Perú, si uno no sigue dando la cuerda, no sigue haciéndola, nadie las hace, ¿no? Qué bárbaro. Pero pasan cosas. Pero eso me creó una experiencia maravillosa porque dije, bueno, voy a hacer un museo un día, la próxima vez que regrese, voy a plantear un museo efectivamente de arte moderno y cosas por el estilo. Y bueno, se dio que vine con todos los deseos de hacer, los años 95 creo, de hacer un museo y no me alcanzó el dinero, me lo gasté porque compré una casona antigua y hice o traté de hacer el Museo del Juguete ahí, porque tuve que restaurar la casona, bueno, en fin, me gasté el dinero en otras cosas que en la visión propia de hacer el Museo de Arte Moderno. Pero bueno, fue el primer paso. Hicimos un museo del juguete antiguo, que si yo contaría la aventura de cómo se hace ese museo, necesitamos días de días y verdaderamente haciendo memoria también a mucha gente que me apoyó, que me regaló un juguetito, en fin, que creyeron en el entusiasmo Después ya me fue mucho más fácil, porque llegó una época entre los años 95 y 2000 que se me ocurrió hacer los famosos carruseles, ¿no? Hacer una etapa desarrollar el tema de los carruseles. Y tuvieron mucho éxito y se vendían antes de venderlos, o sea que es una cosa. Pero entonces me reaportó un dinero que, como yo, buen manejador de dinero, porque en realidad no me gusta manejar el dinero, dije, voy a emplearlo, voy a hacer el museo. Compré el terreno vecino de mi casa en Trujillo, a 2 kilómetros de Trujillo City, y entonces ahí hice el Museo de Arte Moderno. Como artista consagrado, siendo un gran maestro, ¿qué mensaje le daría a quienes comienzan en el mundo del arte,
a estas nuevas generaciones de artistas? Yo no sé, porque cada ser es diferente, mira. Yo podría hablarle de lo mío y de lo que pasé yo como algo vivido, pero yo no sé si eso le va a hacer bien o un consejo para todos de manera general. Yo no creo en eso, porque cada cual tiene una visión y una manera diferente de agarrar la vida, si podemos decir. Entonces, pero sí yo creo que por primera cosa, por ejemplo, que yo pediría a los jóvenes talentos que salgan un poco de su país, que salgan un poco de su mamá, que desprendan, que comiencen a mirar como uno mira a los toros, por ejemplo, ¿no? Un poco de distancia, de lejos, etc. Y sin perder el contacto y la fuente que tiene este país, porque este país es súper rico, es bello en todo, podría decir, desde su naturaleza, naturalmente, ¿no? Si hablamos, y la imaginación misma de nuestra gente. Si uno mira un poquito las artes populares, es una enseñanza. Para nosotros artistas que ya queremos desarrollar otra cosa, eso resulta siendo una semilla muy importante. O sea que yo creo que lo que hay que un poco pedir a toda la gente que aprenda a ver, ¿cierto? Que todo está en la naturaleza, más lo sufrido de uno, lo de la naturaleza y lo sufrido puede crear un fenómeno interno que va a ayudar a, ¿qué? A sublimar una serie de cosas. Y la creación tiene que estar pendiente de esa sublimación permanente, de esa pasión, de esa alegría, de ese llanto también, y de ese grito y de todo para poder hacer, digamos, sublimar. Sublimar es decir, donde no hay más respuesta, ¿no? Siendo usted parte de la generación de oro, habiendo sido testigo de las idas y venidas de nuestra historia, ¿qué sentimiento le inspira el Bicentenario? Es muy gracioso, la verdad que muy gracioso. Son estímulos que, bueno, pues que uno tiene que recepcionarlos porque en algo nos ayuda. Nosotros tenemos un ego, y especialmente los artistas, y los jóvenes más aún, porque ellos aspiran a ser el gran artista, el gran representante de su país. Pero bueno, en ese momento yo estaba muy molesto, porque primeramente no me habían dado la medalla de oro. Fue el único que le dieron medalla de plata. Sí, sí, porque me castigaron porque yo venía de quinto año de estudios al octavo, ¿no? Una cosa así. Pero por chigolo, efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues yo me enfurecí, pero eso me creó una fuerza extraordinaria y me dije, sí, si esto me están castigando, están en ignorancia total, yo les voy a probar que yo voy a ser, ¿no? Que yo voy a ser el artista. Pero había esa especie ¿no? de ayudita, de ayudín que me permitió sacar la cabeza de mi país y mi cuerpo y todo y entregarme a conocer y a ver lo que yo más o menos intuía y que me hacía falta para enriquecer mi profesión, mi obra. Tengo por ahí un recuerdo, una imagen de que un maestro pintor, amigo mío y más que maestro, un protector, ¿por qué no decir su nombre? Roberto Mata, chileno. Tuve la suerte de conocerlo en París, en Roma, pero bueno, el asunto es que se muere un joven colega mío y vino pues no, él no se muere, su esposa. Entonces, gran dolor tenía. Y el único que podía calmarlo a él era un poco personajes como Mata, estos ya que eran anfitriones y verdaderamente tipos ya llegados en el arte.
Y recuerdo perfectamente que le dijo, mira Jean-Claude, felizmente se ha muerto, ese dolor es terrible, es horrible, pero felizmente porque de ahí tú vas a extraer todo un mundo. ¿Te llegó esa fatalidad? Pues utilízala, ¿no? Es duro y al mismo tiempo no había otra cosa que hacer, utilizar el dolor. Entonces uno aprende que eso, ¿no es cierto? Hasta eso se puede utilizar. Y es grandioso, es grandioso. Cuando uno comienza a pensar las enseñanzas que uno recibe, es extraordinario. O sea, cuando se nos muere alguien, hay que pensar en sublimar, pero con cosas más bellas que la muerte, porque eso no nos va a matar, eso no va a ser solamente dormir. Como le comenté, Maravillarte es un concurso de artes plásticas a nivel nacional organizado por la AFAP, que promueve la participación de los nuevos artistas, resaltando su talento a través de sus obras. Reconoce y rinde homenaje a nuestros grandes maestros. Tendremos un salón de maestros. Nos gustaría saber su opinión sobre la iniciativa, sus comentarios y consejos también. Yo creo que es maravilloso, yo creo que hay que estar siempre al lado de las cosas bellas. Esto es una cosa bella, por ejemplo, que hay que realizarla, que no se quede en el sueño, sino que llegue, ¿no es cierto? El joven artista, como el artista que tiene cierta edad como yo, también necesitamos, porque somos niños, o sea que de una manera u otra tenemos que estar ahí al frente de las cosas que tienen que crecer, ¿no es cierto? Y excelente, yo les felicito verdaderamente y cuando me toque hacer parte con ustedes también ahí lo estaré. Para finalizar, no quiero terminar la entrevista sin esta pregunta que significa mucho para mí. ¿Qué significa el Perú para Gerardo Chávez? Ay, es una tierra maravillosa. Es una tierra y más que una tierra, es como una madre, ¿no? Sí, consciente de que aquí vida, primera luz, ¿no? Mis primeros juegos, mis primeras cosas han sido siempre en el Perú, ¿no es cierto? Hasta me han castigado la primera vez. ¿Su medalla? ¿Su medalla de plata? No, pero sí, yo creo que mi familia, mi madre, qué importante que siempre la llevé conmigo porque yo en realidad tengo que decir que fui huérfano de la edad de 5 años. Entonces he vivido siempre con mis hermanos de un lado a otro y con mi padre, con la madrastra, en fin, todo un rollo de esos que pueden cualquiera, sí, solamente una vez leyendo la vida de este escritor peruano, no, del zorro de arriba y abajo, zorro de abajo, de Arguedas, leyendo su vida, un poco que era la mía, ¿no? No sin llegar a eso, pero una coincidencia, no, era un poco eso. Y bueno, pues, como yo también ya había aprendido que en muchos de los casos hay que reemplazar el dolor por la alegría, ¿no es cierto? Hay que volver a encontrarse con las bases positivas para poder dar el paso adelante. Y yo creo que el Perú, mi país, no deja de ser una de las cosas más grandes que yo tengo conmigo mismo. Y puedo ser todavía más contento de decirlo, que yo nunca saqué otro pasaporte. Yo siempre fui peruano como identidad, ¿no es cierto? Y bueno, se me dio la medalla en el cuanto, por ejemplo, en Francia, de cultura y qué sé yo, y dándome como facilidad a poder tener mi otra nacionalidad. Pero por algo yo la he conservado siempre, mi Perú, ¿es cierto? Y me siento, ¿verdad? No puedo, el mejor plato que yo he comido
todavía lo tengo en mi memoria, a pesar de que mire usted en Francia la cocina, no quiero entrar en competencias, es otro, es otro, bueno, pero un arroz con cabrito y frijoles y su yuca no me lo quita nadie. Muchas gracias, Gerardo.